Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video. Soy Andrea y hoy día vamos a hablar sobre cómo generar ingresos pasivos en ilustración, dibujo, artes. Vamos a hablar básicamente primero qué son los ingresos pasivos y luego cómo puedes generar a través de ellos. Por supuesto, voy a dejar aquí el link de mi tienda de recursos digitales, en la descripción mis cursos online, mis redes sociales, que lo vas a poder encontrar todo en la descripción, así que ahí puedes chequear todo lo que deseas. Bueno, ¿qué es el ingreso pasivo? Antes, cuando tú estudiabas ilustración, artes, fotografía, todo lo que es campos creativos, sea en universidad o en escuela, seguro que nadie te dijo sobre los ingresos pasivos. De hecho, cuando yo también estudié en la universidad arte y diseño empresarial, no me dijeron nada sobre los ingresos pasivos y solamente nos decían que teníamos que trabajar, por ejemplo, en agencias, sea de publicidad, diseño, entre otros estudios y más, conseguir clientes. Eso era lo básico que te decían. Más allá, no. Con el tiempo, con toda la experiencia del freelance, de clientes y todo ello, quise empezar con lo que es productos físicos, ¿no? Quería empezar con mi tienda virtual. Luego de eso, empecé a dar un paso más allá con lo que son productos digitales, que básicamente son los recursos que yo brindo en mi tienda virtual, sea de kits para ilustradores y no ilustradores, pinceles, todo lo que sea recursos que pueda ayudar a ilustradores en sus trabajos de ilustración, que sea todo mucho más rápido y por supuesto con buenas herramientas. Ahora dirás, ¿qué es un ingreso pasivo? Básicamente un ingreso pasivo, ¿qué es lo que se diferencia de un ingreso activo? Se diferencia en que, por ejemplo, le dedicas a un proyecto un determinado tiempo y luego ese proyecto va a generar ingresos mensuales sin ya estar trabajando ahí o sin generar un esfuerzo permanente, mejor dicho. Estructurar un flujo de ingresos. Por ejemplo, si por ahí no entendiste muy bien, es que creas un proyecto, vamos a crear un ebook y vamos a hablar sobre cómo aprender Photoshop, cuáles son los trucos geniales y tú lo vas a colocar en un libro que es un PDF, un ebook, un formato Kindle y lo vas a vender por una tienda virtual. En ese proyecto tú has puesto bastante tiempo, por ejemplo puede ser de unos 4 meses. En esos 4 meses obviamente no te generó todavía ningún ingreso. Pero cuando empezaste ya este proyecto, lo subes a tu tienda, ya terminaste ese libro, ya terminaste las ilustraciones, ahora solamente lo colocas en tu tienda, ese producto va a generar ingresos mensualmente sin ya estar trabajando ahí. Es decir, puedes estar ganando ingresos mientras estás trabajando otros proyectos o simplemente estás en tu cama en ese momento y apareció por ahí una venta de este libro. A diferencia de un ingreso activo, es cuando nosotros estamos trabajando para un cliente, tenemos que trabajar sí o sí y obviamente el cliente nos tiene que pagar, o estamos en una oficina trabajando en una agencia de publicidad, por ejemplo, haciendo varios trabajos de diseño, de ilustración, fotografía, etcétera, y finalmente por ese trabajo mensual nos van a pagar. Es muy diferente a estar realizando lo que es ingresos pasivos. Por eso explico con ese ejemplo. Entonces, mucha gente se pregunta, como ilustradores, ¿cómo puedo crear un producto digital? Empezaríamos con lo que es experiencias. Primero, con las habilidades que tú tienes de ilustración, qué es lo que te apasiona más y por supuesto, si por ahí sabes crear ciertas cosas de ilustración, recursos que sean, por supuesto, importantes y necesarios para tu público objetivo al que vas a vender ese tipo de producto. Entonces, eso es como primer paso de reconocer si yo puedo crear un recurso digital, si puedo crear un producto digital. Capaz yo no sé crear pinceles, pero sé sobre lo que es anatomía bastante, sé sobre dibujar muy bien desde cero que puedo explicarlo. Quizás lo puedo hacer en un curso digital, entonces quizás puedas crear una guía sobre lo que es anatomía, ¿no? El dibujo y todo ello, y empiezas a trabajar en ese proyecto. Entonces siempre va a depender bastante de las habilidades, experiencias, por ahí estudios que tengamos y que seamos súper expertos en el tema en que vamos a brindar ese producto digital. Hay mucha gente que ha tenido bastantes casos de éxito, por ejemplo, con los ingresos pasivos a través de los recursos en stock, que anteriormente lo explicaba en un video completo en donde tú puedes
empezar a realizar ilustraciones vectoriales, ilustraciones en píxeles o fotografías, pero que tengas una buena cantidad de imágenes, una buena cantidad de ilustraciones, porque si por ejemplo quieres empezar con los recursos en stock, una sola ilustración en un banco de imágenes no te va a generar ese ingreso pasivo fluido, digámoslo de esa manera. Entonces tiene que ser una buena cantidad para que empieces a generar esos ingresos. La siguiente idea de ingresos pasivos sería a través de los pinceles. De hecho, hay muchos programas que vienen con su pack de pinceles, pero no necesariamente esos pinceles que vienen en los programas de ilustración, dibujo y otros nos sirven. Entonces necesitamos otro tipo de pinceles, por ejemplo, que sean tradicional o que sean cierto tipo de texturas, wash, etc. Entonces ahí está, por ejemplo, otro tipo de recurso digital que yo he realizado, por ejemplo, de crear pinceles para programas como Photoshop y Fresco, en donde quiero un pincel con texturas, quiero un pincel que sea mejor para lettering o que tenga una técnica mixta, o por ejemplo que se asemeje más a la acuarela o que sea un pincel acuarela con textura y así. Entonces a partir de ahí, por ejemplo, yo creé mi recurso digital y que está en mi tienda virtual. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente que me pide que cree pinceles para otro programa que muy pronto lo voy a crear, que es para Procreate. Entonces, de hecho, va mucho de la mano también de lo que quiere tu comunidad. Y de hecho, cuando creé también mi guía de recursos digitales para cómo empezar en ello, hablo también mucha más información sobre esto y cómo tú puedes colocar nombres creativos a tu producto digital con ejercicios que también ahí muestro en esa guía. Entonces hay bastantes cosas interesantes que ilustradores, diseñadores podemos crear. De hecho, fotógrafos crean plantillas, por ejemplo, para Lightroom, plantillas para otros programas de edición. Hay diseñadores que crean, por ejemplo, efectos para After Effects que ya están listos y solamente los colocas y automáticamente ya está ese efecto animado. Hay bastantes opciones en que nosotros podemos crear los recursos digitales y tener ese ingreso pasivo que nos va a ayudar en todo nuestro trabajo de ilustración. Sea, por ejemplo, si estamos trabajando con un cliente, una ilustración, un cuento, y el cliente obviamente nos ha pagado la mitad, pero nos falta pagar la otra parte y que va a demorar todavía en 2 meses hacer ese proyecto. Entonces, mientras están nuestros ingresos pasivos, nosotros tenemos un soporte más que nos va a ayudar en todo nuestro trabajo. ¿Qué otras ideas más hay en ingresos pasivos y qué ilustradores también lo hacen? Por ejemplo, Stefan Kunz, pues está Ian Bernard, hacen por ejemplo guías para lettering. De la misma manera, Galshire hace también ebooks, hace también pinceles para Procreate, hace guías y más, y también los vende en su tienda virtual, todo con lo que es recursos digitales, y también tiene una forma de generar ingresos pasivos. Y de hecho también hay gente que, por ejemplo, tiene Patreon, y lo que hace luego de tener su Patreon es coger todo el pack que han hecho en el contenido, por ejemplo, en un mes de contenido, y ese mes de contenido lo cogen para un pack y lo venden a cierto precio en una tienda virtual, por ejemplo, como este de aquí. Tú puedes tener tu Patreon, pero a la vez también tener tus ingresos pasivos, que con ese mismo contenido haces el pack para las personas que no están suscritas al Patreon, pero quieren comprar de frente todo ese contenido que hiciste en el mes. Entonces hay muchísimas posibilidades también dentro de ilustración, dentro de fotografía, diseño, campos creativos, artísticos y más, con el que se puede generar ingresos pasivos. De hecho, aquí también ya fluye bastante lo que es la creatividad de cada uno. Pero esto es básicamente la información que aquí vengo a dar, que no muchos saben. Por ahí otros sí, pero que no lo entienden del todo o no saben cómo empezar con ello. ¿Y dónde se pueden vender estos productos digitales? Por supuesto, lo puedes vender en tu propia página, también en Gumroad, que de hecho hice el video pasado, un video de dónde vender, sea productos físicos, productos digitales y más, que también lo voy a dejar aquí en la caja de descripción. Si quieres que dé un poquito más de información sobre estos ingresos pasivos o quieres saber mucho más del tema, aquí abajo puedes dejarlo en los comentarios. Que de hecho, si quieres también saber más, ya voy a dejar aquí abajo el link de mi tienda de recursos digitales, donde vas a poder encontrar la guía
de recursos digitales que está súper económica, y así también muchos pinceles que creo están súper económicos, los kicks más. Entonces espero que te haya servido bastante esta información. Voy a dejar también aquí mis cursos online, mis redes sociales, y nos vemos la próxima semana. Adiós.